Resto del planeta. Un análisis a la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos y variados canales de comunicación. Empezamos con las portadas y esta que ya, como dicen los colombianos, da grima. Revisarla, la República no cambia su eje, parecería más que la portada de un diario, la portada de un partido político o de un grupo político que busca otra cosa que no sea la desestabilización, porque no se fija en lo que interesa a los peruanos. De verdad, cuando uno busca información en esta portada, no encuentran nada. Por ejemplo, sicarios asesinan a Julio Fernández, hermano del defensor ambiental. Acostado derecho y en menor. Hallan libreta de sobrinos de Castillo con datos del gabinete ministerial. Es decir, encuentran una libreta y ya con eso es motivo de noticia. Y por lo demás, nada, absolutamente nada. Todo lo mismo de siempre. Mejor pasamos. En Mercurio de Chile, el oficialismo cuestiona al gobierno por dar urgencia a la amnistía para presos por delitos del estallido sin tener votos para aprobarla. ¿Cuál es el bloque oficialista que cuestiona? ¿Por qué se lo cuestiona? Ahí está la discusión. Lo de fondo es otra cosa. En realidad es que hay que pensar seriamente en lo que pasa con los presos, los perseguidos, los encausados, los enjuiciados por las protestas del estallido social del octubre del 2019. Lo que sí llama la atención y vale la pena mostrar en esta portada de Mercurio de Chile es: la sequía se consolida como una gran amenaza para el desarrollo de América Latina. Y esta fotografía que se señala aquí es el lago Peñuelas, no se lee adecuadamente, región de Valparaíso. Y esto que se observa aquí podría también ser el retrato tranquilamente de zonas de Bolivia, del sur de Perú, del Ecuador también. En algún momento ya los ríos dejan de ser tales para pasar a ser cauces de arena, de lodo, cuando llueve, y nada más que eso. La sequía se consolida y es uno de los problemas del cambio climático que deberían ser el motivo de mayor preocupación, no solamente de las grandes potencias, sino del mundo en general, y que eviten las guerras. Antes hay esta necesidad urgente de reforestar, de devolverle a la naturaleza a su estado donde crecimos, donde nos evolucionamos y donde somos lo que somos actualmente. Pasamos al pueblo de Bolivia. El presidente Luis Arce exhorta a cuidar la unidad del país. Intereses particulares no nos dividirán al pueblo, lo dijo ayer en un acto político donde se ve la fotografía. Por supuesto, reafirma su derecho también a la salida al Pacífico, que es una de las demandas históricas de Bolivia, de los bolivianos en general, y que debería haber voluntad política para entender esto, que no se trata de una ambición, de una expansión, sino por el contrario, todo lo que significa el agua para el planeta y para Bolivia en particular en este caso. Así que esto se plantea ahí y por supuesto seguirá en esa necesidad Bolivia, y ojalá países como Perú o Chile puedan plantearse la posibilidad de darle la salida al mar a Bolivia, como la tuvo decenas de miles de años, los tuvo, y en los últimos años, en los últimos 2 o 3 siglos, por supuesto que también lo tuvo. Pasamos. El Universo de Ecuador, la misma situación de la República de Perú. Más allá de lo noticioso tradicional, nada que explique efectivamente lo que está pasando en el Ecuador. Delincuencia se ha tomado Monte Sinaí y los Guasmos, el lugar común de siempre, se ha tomado. Además, ese verbo se utiliza constantemente, no hay ni siquiera la precaución ni la prevención de volver, evidentemente, pero las cifras, ¿dónde están? Cuando se habla de delincuencia que se ha tomado el Monte Sinaí y los Guasmos, que son barrios, zonas de la ciudad de Guayaquil, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? Entonces, cuando uno abre la noticia, en los 12 distritos que comprenden la zona 8 de Guayaquil, San Borondón y Durán, han ocurrido 246 muertes violentas hasta el 10 de marzo pasado. Es decir, en lo que va del año se ha incrementado notablemente. ¿Qué significa eso? Pues, en porcentajes, mucho de lo que se ha contado en los últimos años, pero claro, la responsabilidad seguirán diciendo que es del correísmo, porque todo lo malo que pasa en este país es del correísmo. Que los van a devolver las bienes a los de Isaías, culpa del correísmo. Que hay violencia en el Ecuador, culpa del correísmo. Que los deslaves y esta cantaleta ya le cansa a mucha gente. Miren, en cambio, en la parte inferior, muy abajo, lejos, donde nadie pueda leer casi, llega al país una nueva franquicia. Guayaquil abrió el primer local de Oliver Garden, a mitad de año irá a Quito. La gran entrada de empresas extranjeras
mientras la producción nacional se ahoga, se quiebran las empresas porque las entradas de estas transnacionales, como lo anunció el ministro de la producción, quien debe estar velando por los intereses de los productores ecuatorianos, el otro día puso un tuit que fue rechazado masivamente en redes sociales, donde con bombos y platillos anunciaba el ingreso de una transnacional de ropa y felicitaba por ese ingreso. Mientras tanto, los productores ecuatorianos siguen en problemas. ¿Qué más tiene esta portada? Nada de lo que se votará el día de mañana. La ley, entre comillas, de inversiones, que en realidad dicen los actores políticos desde privatizaciones, pues no tiene discusión, porque están esperando a que el mismo momento en que juegue la selección ecuatoriana de fútbol con la de Paraguay, ese rato se vote y pase desapercibido o inadvertido por la ciudadanía la peor ley económica, según lo que dicen los expertos. Vamos a últimas noticias de Venezuela. Este año debe ser para la unión productiva, dijo Delcy Rodríguez, que resaltó que en el 2021 el país pudo reponerse pese a las sanciones. Una importante intervención en la Asamblea Nacional que realizó la vicepresidenta de Venezuela durante la presentación de la memoria y cuenta 2021 del Gabinete Ejecutivo. La vicepresidenta expresó que la Unión Nacional Productiva es necesaria para garantizar la producción de fertilizantes, lo que daría impulso a la agroindustria y al suministro de alimentos, que ha sido uno de los factores fundamentales para la reactivación económica. Por supuesto, dio cifras, lo veremos también en el segundo bloque, posiblemente más de esta información. ¿Y algo más aquí? Pues no, pasamos. Vamos a Publimetro, que también tendremos en el segundo bloque una información al respecto, porque la Registraduría de Colombia cerró el capítulo del recuento de votos. Después de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el registrador Alexander Vega anunció que no se hará un recuento de votos de las elecciones legislativas. Y entonces todo queda ahí, no ha pasado nada, entonces todo estuvo bien, y los miles de votos que no se contaron ni se registraron, ¿dónde fueron a parar? Esta es la mayor alerta que se tiene en Colombia a propósito de que en el 29 de mayo próximo, que hay elecciones en Colombia, podría ocurrir algo parecido. De esto estaremos pendientes. Y La Vanguardia de España, el sector alimentario alerta del peligro de desabastecimiento. La falta de suministros provoca el cierre en cadena de empresas de consumo. ¿A propósito de qué? Las compañías reclaman acciones al gobierno para que ponga fin al paro del transporte. Y Pedro Sánchez insiste en esperar a Europa antes de tomar medidas. Ayer hubo una sesión en el Parlamento español donde se le recriminó muy fuertemente a Pedro Sánchez a propósito de su involucramiento en una guerra en la que nada tiene que hacer España. Las consecuencias no solamente son el desabastecimiento, que además es por producto del paro del transporte, que tiene que ver también en alguna medida con el incremento de los precios de los combustibles, etcétera, etcétera. No solamente esa medida, son otras muchas más. Pero la crisis energética en España ya tiene estos impactos. Y Pedro Sánchez sigue sometido a la línea de intervención política y militar en un conflicto en el que nada tiene que hacer España. Y veamos esto que además motiva análisis. Dice La Vanguardia: Rusia oculta sus bajas en la guerra de Ucrania, que podrían llegar a 10.000. Los ucranianos mantienen una resistencia numantina. Ya se imaginan a qué se refiere. Rusia oculta sus bajas. Lo que no dicen estos expertos es que buena parte de esas cifras, de esas bajas, como ellos las llaman, no son de ahora. Es que los ucranianos asesinaron a miles de rusos en las zonas de conflicto desde el año 2014. Por lo tanto, esas bajas en la guerra tendrían que ser consideradas como parte de la población civil a la que han asesinado los ucranianos y el gobierno de Zelensky y los nazistas o los nacionalistas de Ucrania, que han asesinado a miles de personas ahí. Por lo tanto, cuando dicen oculta sus bajas, lo que tendríamos que pensar es de qué bajas están hablando y si esas bajas constituyen efectivamente soldados, población civil, y no desde el 24 de febrero que inició el conflicto, sino desde el año 2014. Así que dejen de desinformar, por favor. Pasamos a los portales informativos, lo que mencionábamos ya, la intervención de la vicepresidenta venezolana, que afirmó ayer que el 2021 fue un punto de inflexión para el crecimiento de Venezuela. ¿Qué más dijo ella? Lo destaca aquí el portal de Telesur a esta hora.
Venezuela aprovecha esta tribuna para rechazar cualquier agresión, cualquier de las medidas coercitivas, extorsivas que atentan contra el pueblo, aseveró la vicemandataria Delcy Rodríguez. Deberían haber puesto el nombre porque dice vicepresidenta y vicemandataria y nunca se menciona aquí el nombre de Delcy Rodríguez. En cambio acá, la Convención Constitucional chilena prorroga tiempo de trabajo en vista de la presión que tiene, además del conjunto de medidas y de lo que tiene que hacer efectivamente. Y Cuba recibe al secretario ejecutivo de ALBA TCP en el despacho del canciller. Y registrador de Colombia, lo que decíamos, rechaza pedir al Senado reconteo de votos. Pasamos a Nodal, noticias de América Latina y el Caribe. La oposición en Brasil denuncia a Jair Bolsonaro y a su ministro de Educación por el audio en el que dicen favorecer a los evangélicos. Esto lo habíamos mencionado, si no me equivoco, la semana pasada. Circulaba ese audio, se había mencionado ya aquello y ahora la oposición lo denuncia. Ahí tienen la fotografía del presidente con su ministro de Educación a propósito de lo que ellos favorecen, que es a los evangélicos. La Convención Constitucional aprueba Consejo de la Justicia, organismo que gobernará el futuro poder judicial en Chile. Cambios estructurales de fondo que están ocurriendo en la redacción de la nueva Constitución chilena. Y el costado derecho, Lazo afirma que Ecuador respetará el fallo del Tribunal Británico sobre la extradición de Assange en Estados Unidos. Increíble. Van a respetar lo que debió haber hecho el gobierno de Lazo, es restituir el derecho soberano de Ecuador a defender a su ciudadano llamado Julian Assange, porque obtuvo su nacionalización, por supuesto. Y aquí se destaca, en la portada se mantiene liberan a 3 de los presos políticos detenidos del año 2019. Eso se refiere a, no estaban detenidos, pero bueno, la liberación absoluta a propósito de la amnistía de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, líderes y militantes de la Revolución Ciudadana. La fotografía en el momento que salían de la secretaría que atiende a los detenidos para quitarles el grillete. Ahí tienen. Vamos cerrando entonces con RT. Lavrov, el canciller Lavrov ruso advierte que el envío de fuerzas de paz de la OTAN a Ucrania llevaría a una confrontación directa entre las Fuerzas Armadas rusas y la alianza. Esto es lo que se mencionó ampliamente a propósito de esta declaración por el intento de involucrar, como dice, a la OTAN en el conflicto de Ucrania. Y aquí tienen más información que usted debería revisar para evitar tener una sola fuente de información y una sola matriz informativa, que es la que sostiene Washington y sus aliados en Gran Bretaña y otros países. ¿Por qué es esto? Porque aquí el presidente de Polonia estaría por plantear a la OTAN el envío de tropas de paz a Ucrania. Tropas de paz. Como si esa palabrita no la conociéramos mucho, no solamente en América, sino también en Europa y en Asia. Mandaron tropas de paz a Irak, a Afganistán, a Libia también, y ya sabemos cuál es el resultado de aquello. Y la agencia española EFE, como siempre decimos, mantiene la línea informativa de Estados Unidos. Estados Unidos y sus aliados impondrán más sanciones a Rusia durante el viaje europeo de Biden. ¿Qué más dice? Estados Unidos y sus aliados anunciarán el próximo jueves en Bruselas nuevas sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania durante la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Europa. Lo que no dice la agencia EFE es que el señor Biden, incluso en una propia declaración, destacó que efectivamente este es un conflicto que volverá irreversible, una tendencia que ya se ha marcado, que no la explica adecuadamente porque desde su visión es otro el sentido de esta declaración, pero en la práctica es una reconfiguración del planeta en el plano geopolítico. Y esto lo veremos y lo hemos analizado también en Enclave Política en los programas de esta semana y la próxima. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.